realidad con datos de 2018 que evidentemente no pudimos subsanar, no solamente eso, sino que se acentuaron en el último año. Ya estamos todos preparados para analizar este tema, el presupuesto, la inflación, el dólar que no se puede medir y todo con Gise y Nico, que están acá como todas las noches conmigo, y también con Matías Zurt, que es el economista y siempre evacúa nuestras dudas acerca de los vaivenes de la economía. Matías, buenas noches. Buenas noches. ¿Tan frágil es la Argentina que no logra ni siquiera salir de su propia fragilidad? Y sí, los datos que mencionaba recién el periodista sobre el año 2018, como vos decías, se volvieron a repetir en igual o en algunos puntos en peor magnitud durante el año 2019 y sacando de lado el caso de Venezuela, que es algo ya otro tema completamente diferente, es de las economías más frágiles del mundo y de la región, digamos. Es una economía que no crece hace 10 años. No hay otra economía en el mundo, excepto, como decimos, países que estén en guerra o que estén en una situación casi de dictadura o de dictadura ya directamente como Venezuela, que estén con este nivel de, digamos, de mediocridad económica en el sentido de una economía que no logra generar riqueza, no logra generar empleo, no logra bajar la pobreza. Y no logra bajar la inflación. Y no logra bajar la inflación. Que después en campaña todos hablan de que la inflación ataca a los pobres, ¿no? Exactamente. Así es, así es. Bueno, en algún punto. Es tremendo. ¿Qué crees que va a pasar el año que viene con la inflación? ¿El 2020? Sí. Ah, ya es el 2020. Sí, Me quedé en el 2019, perdón. Porque se está hablando de un 40%. ¿No? Bueno, ahí, digamos, recién también lo que comentaban al inicio, va a depender mucho de qué pase con el tipo de cambio, con el dólar. Cuando terminó el año 2018 se hablaba de una desaceleración y de una caída de la inflación para el 2019 con una proyección de dólar un poco más suave, digamos. El shock político que generaron las PASO, que llevaron el dólar de 40, 45 a 60, cambió el panorama inflacionario porque la inflación efectivamente venía bajando y iba a poder estar más en los rangos que nosotros pensábamos y que en general el mercado pensaba a principio de año. Entonces, para este año pasa lo mismo. Si vos me preguntás hoy, yo creo que la inflación va a bajar, debería bajar porque estamos en un pico muy alto. Podría ir bajando hasta llegar a diciembre de este año en torno al 42, 43, 45%. Ahora, si en el medio, por ejemplo, el gobierno no logra solucionar el problema de la deuda, que es algo que, en palabras del propio ministro Guzmán, antes de ser ministro, pero bueno, era la misma persona la que hablaba, dijo que tenía que estar terminado para marzo. Ayer en conferencia de prensa, Kicillof en la provincia de Buenos Aires pidió y explicó un reperfilamiento de un bono de la provincia y dijo que lo quiere patear a mayo para que la deuda nacional esté un poco más clara. Entonces ya vemos que hasta mayo no va a estar resuelto lo nacional. Entonces ya estamos casi a mitad de año. Si la incertidumbre con respecto a la deuda, que hoy es el tema más urgente que tiene la economía argentina, no se disipa en el corto plazo, y si se comenzaran las negociaciones y las negociaciones salieran mal, el dólar podría tener otra disparada, quizás no el dólar oficial porque está muy controlado con el cepo, pero sí otros dólares de referencias como tenemos hoy, como es el dólar blue, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, que también son referencias. Y la infinidad de dólares que tenemos los argentinos. Entonces, si llegara a haber otro shock cambiario, puede ser que la inflación no baje. Si la deuda se resuelve medianamente bien y el dólar se tranquiliza, la inflación debería bajar. ¿Por qué? Porque estamos en un pico anormal. O sea, la Argentina tenía inflación promedio del 30-35%. Sí, igualmente desde el 2018 rompimos el umbral del 45-50, tocamos en un momento y hoy ya estamos instalados en el 55%. No sé, permíteme desconfiar, Matías, no, pero la verdad, la realidad de los últimos años indica que nuestra inflación siempre es ascendente. Cuando uno ve, siguiendo la línea de lo que acaba de plantear Diana, ¿no? Cuando uno ve las primeras medidas económicas tomadas por el gobierno, tenemos un desdoblamiento cambiario virtual. O sea, querés comprar, tenés un precio, querés vender, tenés otro, depende de para qué actividad sea. Y el resto está en congelamiento de tarifas, acuerdos de precios cuidados. ¿Hay alguna forma de que se pueda prever una baja real de la inflación, teniendo en cuenta que con este número que se acaba de dar, empieza la puja salarial de vuelta? ¿Hay alguna medida que se pueda vislumbrar de algo concreto para decir, bueno, vamos a bajar la inflación y te doblo la apuesta, y que eso no repercuta en congelar la economía? Yo creo que, a diferencia de lo que por ahí pensábamos o analizábamos
en el momento de la campaña electoral, el primer mes del gobierno de Alberto Fernández fue un poco más ordenado o más normal de lo que aparentaba ser según las promesas de campaña. Es decir, lo que uno veía hasta antes de que comenzara el gobierno eran un montón de promesas completamente inconsistentes que iban a llevar sin dudas y en un muy corto plazo a una crisis más fuerte, a más inflación, a más devaluación, a más pobreza, a, digamos, todas cuestiones negativas. Porque se hablaba de salir a gastar más, de emitir sin control en el Banco Central. Los primeros 15 días de gobierno a mí me resultaron relativamente bien. Hay muchas críticas para hacer de las formas y demás, pero que se haya hecho un baño de realidad de qué es lo que se podía hacer realmente y en realidad decir, bueno, estábamos en campaña, ahora en realidad las jubilaciones que dijimos que les íbamos a subir las estamos bajando, porque las congelamos y con inflación en realidad las estamos bajando, subimos impuestos. El ministro de Economía diciendo, me preocupa el déficit fiscal y no quiero que el déficit fiscal aumente, eran señales de moderación. Los segundos 15 días de este primer mes, ya ese tono responsable empezó un poco a romperse. Empezó a tener un poco más de preponderancia, por ejemplo, el ministro de Producción, Matías Culfas, respecto de Guzmán, el ministro de Economía, y esa visión como macro, ordenada y de una persona pensando la economía en su conjunto empezó a deteriorarse y hoy tenemos un montón de medidas inconexas entre ellas y que no van en tan buena dirección como al principio. Entonces, yendo a tu pregunta, si vos me preguntás cuál era una de las medidas reales para que la inflación pueda bajar, bueno, los primeros 15 días vimos un gobierno comprometido en que el déficit fiscal no aumente y en ese sentido era una buena noticia. En los segundos 15 días ya eso se perdió un poco. Como todavía no tenemos, como recién decía Diana también, un presupuesto que nos diga a qué meta de déficit fiscal quiere llegar el gobierno a fin de año o durante este año, cuánta emisión del Banco Central se va a necesitar, cuánta deuda se va a necesitar, cuánto se piensa recaudar y ese tipo de cuestiones es difícil verlo todavía. Las medidas de corto plazo al estilo de congelamiento, de tarifas, de precios y demás, ya lo hemos probado miles de veces. Si eso no tiene por detrás una consistencia real macroeconómica de ordenamiento de las cuentas públicas y de la emisión monetaria, no va a resultar. Es decir, los controles de precios pueden funcionar momentáneamente si mientras tanto hacemos lo que hay que hacer. Que, repito de nuevo, en el primer momento del gobierno parecía que lo estaban haciendo. Hoy ya eso se está desdibujando un poco más. Entonces, si solo quedamos en el congelamiento, va a fallar de nuevo. Ahora, estás atando mucho el tema de la inflación a la deuda y cómo se va a negociar. Ahora, yendo varios escalones para abajo, con los precios cotidianos con los que nos encontramos cada uno de los ciudadanos y con el poco compromiso que a veces, no siempre, porque hay muchos que tienen bastante responsabilidad, muestran los empresarios. O sea, los empresarios muchas veces se atajan porque el rumor, por lo menos, por las dudas. entre los empresarios, claro, por las dudas, y aparte el rumor es el dólar va a subir 80, el dólar va a llegar a 100, el blue, que muchos tienen economías en negro, el blue lo tenemos que ir calculando directamente entre 80 y 100. Entonces, eso de a poquito va subiendo los precios en la cotidianidad. ¿Eso también no afecta a la inflación? Sí, totalmente. Uno de los roles del equipo económico del Banco Central y del Ministerio de Economía es ordenar, lo que en economía se llama ordenar las expectativas. Si cada uno está mirando un precio diferente, si vos crees que el dólar va a ir a 100, yo a 80, el otro a 150, si yo subo los precios porque me dicen que va a haber un acuerdo de precios en el que me van a pedir congelarlos por 6 meses, entonces digo, bueno, si me van a pedir congelarlos por 6 meses, los subo hoy, hago todo el margen y después los mantengo 6 meses. Entonces, si no ordenamos las expectativas y qué precios hay que mirar en la cuestión de precios, de salarios, a cuánto van a subir las jubilaciones, cuánto va a ser la tasa de interés, eso que vos estás diciendo no es la causa de la inflación, pero es un mecanismo de propagación muy poderoso. Ahora, entonces, siguiendo esa línea, ¿cómo podemos hacer para que baje la inflación? Bueno, y no pensar que vamos a tener realmente otro año de más de un 50%. Agrego, hoy se dio a conocer que una de las expectativas es que el dólar está a 100 para fin de año. O sea, ya está. Bueno, ahí vamos. Bueno, de nuevo, ahí hay que ver de qué dólar se está hablando. Difícilmente, al menos por lo que yo veo desde que se puso el cepo fuerte, el dólar está completamente planchado. Digamos, el mayorista no llega a los 60 y el minorista está en 63, que es el que tiene el mayor impacto sobre los costos porque es con los que se hacen las importaciones. Es cierto que los otros también son de referencia y no se puede permitir que haya una brecha tan alta porque empieza a ser, esto que decíamos recién, los empresarios van a empezar a mirar más el otro que el oficial. Y si empezamos con trabas a las importaciones, con más razón, porque digo, bueno,
sí, yo puedo comprar a 63, pero si cuando voy a la aduana me estás trabando las importaciones, como ya se empezó a hacer, a pasar Claro. a un montón de partidas arancelarias a licencias no automáticas, entonces el costo real ya no es 63. Pero Matías, ya Volviendo lo a tu miran pregunta. el otro dólar. Ya lo miran porque dicen, tengo tanto de mercadería en la calle. Si yo no pongo un 5% de aumento para el próximo listado, como de mínima te estoy diciendo, pierdo. Bueno, volviendo a tu pregunta recién, una de las primeras, o sea, si es tan importante el dólar en la definición de los precios y es lo que los empresarios están mirando, el gobierno debería estar concentrado en que no haya expectativas de que el dólar va a estar a 100 a fin de año. ¿Qué es una de las cosas que tiene que hacer? Renegociar la deuda lo más rápido posible. Claro, volvemos a la deuda. De nuevo a eso. Y es que el propio gobierno decía que era en lo que más se iba a concentrar. De hecho, el ministro Guzmán es especialista en temas de deuda. Sí, más que el ministro de Economía es el ministro de la de deuda. Finanzas, digamos. Y eso es por la disponibilidad de dólares que pueda llegar a tener Argentina si renegocia o no. Exactamente, y por los vencimientos de deuda que hay, digamos. A la Argentina le vencen, digamos, 40.000 millones de dólares este año. Si no renegociamos la deuda y no volvemos a tener acceso, en el momento en el que lleguen esos vencimientos, los dólares van a tener que salir del Banco Central. Claro. Si empiezan a salir del Banco Central, en un año nos quedamos sin reservas, al nivel de reservas que tiene hoy. Entonces, es imposible que sea sostenible la situación de la deuda si no se reabre el mercado después de una negociación. El gobierno dijo que era lo que más urgente iba a tratar y hoy cuando uno ve lo que está haciendo no parece que lo haya empezado a hacer con tanta urgencia. De hecho, la semana pasada recién se estaba empezando a investigar el ADN de la deuda, como le dicen, que es, bueno, quién tiene los bonos, dónde están. Y digamos que en parte el gobierno sabe desde agosto que podía llegar a ser gobierno. Que iban a ganar. Digamos, casi 6 meses tuvo para empezar a investigar quién tiene los bonos y con quién nos Y sentamos. ahí va a la hablar. pregunta, porque vos decías recién que las expectativas de corto plazo son buenas, pero no las de largo plazo. Básicamente porque el gobierno no presentó un plan integral, Exacto. ¿no? Metas de inflación. El jefe de gabinete, Cafiero, el fin de semana en un reportaje, dijo que no quieren hacer eso para no repetir los errores del gobierno anterior, que daba una meta de inflación y después tenía que dar marcha atrás. Y que como están en emergencia, están tratando de resolver los problemas que son importantes ahora. ¿Es así o no tienen el plan? Como vos decís, sabían desde hace 6 meses que iban a ser gobierno, no tienen un plan realmente integral para sacar al país de esta crisis. Aparentemente no. Tampoco se puede juzgar a un gobierno solo por el primer mes. Pero de nuevo, yo creo que han tenido bastante tiempo para presentarlo. Es cierto, quizás, pero nadie le está pidiendo tampoco que den números tan exactos como quizás hacía el gobierno anterior, que dice la inflación este año va a ser 25, después va a ser 15, porque es cierto que eso también genera frustración y vuelve a desordenar las expectativas de las que hablábamos recién. Porque si yo te prometo una cosa y no la cumplo, a la próxima promesa ya te la voy a creer menos. Claro. Pero algún indicio, digamos, debería haber. Que el presidente de YPF anuncie que las naftas van a aumentar 5% y que a los 2 días el presidente diga que no van a aumentar 5%, esas cosas hacen dudar de que realmente ni en las cosas más micro y más del día a día hay un liderazgo y una visión clara respecto del programa. Esa es mi opinión en este ¿Influye momento. tener las decisiones? O sea, en campaña se hablaba de que Alberto Fernández iba a tener de vuelta la figura de un ministro de Economía potente, fuerte, que concentrara las decisiones económicas, la toma de decisiones económicas. Y después cuando se organizó el gabinete, no fue tan así. O sea, hay un ministro de Economía más apuntado, como lo que dice Diana, al ministro de la Deuda, y después lo tenés a Culfas. Nielsen sigue oficiando de consultor en un montón de toma de decisiones, según lo ha dicho el propio Alberto Fernández en las últimas entrevistas. Todesca. Cecilia Todesca. ¿Influye tenerlo, que no se pueda tener una dirección en ese sentido? Porque, bueno, uno toma una determinación, otro lo desautoriza, también es el presidente, pero lo desautorizó, evidentemente no había sido consultado, o por ahí fue consultado, le dijo que sí, después otro asesor le dice que no. ¿Influye no tener un superministro? Yo no lo llamaría superministro, un ministro de Economía. El ministro de Economía es la persona que tiene que hacer del día a día lo que hace cuando arma el presupuesto, básicamente. Cuando arma el presupuesto se junta con todos los ministros y les dice cuánta plata necesitas. Bueno, no te puedo dar tanto. Es el que negocia con el resto. El administrador, digamos. El administrador. Por eso a veces es un poco no tan querido por el resto de los ministros porque es el que te está controlando permanentemente. Esa actividad que se hace cuando se arma un presupuesto la debe hacer en todas las medidas que se está tomando. Yo creo que si algo quedó claro en el gobierno, en la oposición, en todo el espectro político respecto al gobierno de Macri, fue que esa fue una de las fallas. Que estaba totalmente diluido. Y de hecho uno de los que más criticaban eso era el kirchnerismo. Entonces uno pensaba que cuando ellos iban a venir, si era una de tus principales críticas, si
estamos bastante de acuerdo en que muchas cosas en el gobierno de Macri, no lo fundamental en mi opinión, pero muchas cositas del día a día fallaron por esa falta de coordinación, cuanto menos vos ibas a poner a un ministro que tenga ese rol, que tenga un rol de coordinador y de tomar la última decisión. No, Porque por favor, me quedó picando. Y en ese revival del nestorismo que ha levantado Alberto Fernández de volver a un montón de banderas desde 2003, se decía que el ministro de Economía de Néstor Kirchner era Néstor Kirchner. No hay, en base a tus análisis, ¿no ves por ahí que todas las tomas de decisiones económicas las está tomando el presidente y debería ser por ahí un poco más dejárselo? Bueno, me traje a un especialista de Estados Unidos, bueno, que trabaje. Yo creo que si eso es así, es un problema bastante grande, porque es cierto que muchos dicen que Néstor Kirchner era su propio ministro. Yo creo que lo que posibilitó eso fue que el contexto y el escenario en el que gobernó Kirchner era inmejorable. Entonces, realmente, no es por menospreciar el rol de nadie, creo que Néstor Kirchner, sin saber de economía, podía ser su ministro de Economía porque no había una situación apremiante. En una situación como la actual, donde tenemos todos los problemas que tenemos, tiene que haber un equipo profesional y un mando profesional que sepa de economía. Si Alberto Fernández cree que puede replicar la dirección económica que hacía Néstor Kirchner en un contexto totalmente opuesto, le va a salir mal. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque hablando del presupuesto específicamente, que no es un tema menor en la economía, me imagino. Bueno. Vamos a un corte, enseguida regresamos.